ves ahí es una cascada bioquímica, ¿no?, que lo que hace es atacar a todas las superficies extrañas. Como su nombre lo dice, también complementa, ¿no?, complementa la destrucción de los patógenos que ha sido iniciada por la presencia de los anticuerpos. Y este complemento constituye la mayor parte humoral de la respuesta inmune innata, ¿sí? Entonces, este complemento no funciona solo, no funciona aisladamente, sino que más bien ayuda a dar fuerza a esa respuesta inmune en las primeras manifestaciones del ataque de los microorganismos. Este sistema de complemento en realidad está formado por un conjunto de proteínas, ¿sí? Conjunto de proteínas que obviamente todas van a estar enlazadas unas con otras y van a tener que actuar o interactúan en forma ordenada y secuencial, ¿sí? En forma secuencial. Creo que al principio en algún momento les comenté que cuando hablamos del sistema de complemento y se producía la activación de este sistema de complemento, se daba una reacción algo parecida a lo que sucede con los factores de la coagulación, ¿sí? La cascada de la coagulación, no sé si se acuerdan, en análisis 1 supongo que vieron, se activa un factor de la coagulación y por ende se va a activar una determinada vía, ¿no?, la vía intrínseca o la vía extrínseca en el caso del sistema de coagulación o de la hemostasia. Cuando hablamos del sistema de complemento es algo parecido, ¿sí? Pero todas las que van a ir activándose va a ser esa secuencia de proteínas por las cuales va a estar formada este sistema de complemento. Entonces, al activarse estas vías, porque también son dos vías, en realidad tres vías las que tienen que activarse para que funcione este sistema del complemento, tiene que ser bastante regulado, ¿sí? Bastante regulado, de tal manera que cuando sea necesaria la participación de este sistema de complemento, se active, ¿sí? Se active y no vaya a ser que se dispare esa activación en un momento que no debería, ¿sí?, o se prolongue la activación de este sistema de complemento y en lugar de ser favorable para nuestro organismo va a ser algo nocivo, ¿no? Si es que se activa extemporáneamente, sin ningún motivo, sin la presencia de algo que desencadene una respuesta inmune, entonces eso no va a ser nada bueno para nuestro organismo, al contrario, va a estar interfiriendo de repente en las respuestas inmunitarias. O si se prolonga su activación, ya posiblemente nos estará dando como consecuencia las enfermedades autoinmunes. Este sistema de complemento tiene algunas propiedades que son las que van a ayudar a que funcione adecuadamente, ¿sí? Como les decía antes, es un conjunto de proteínas que van a activarse secuencialmente. Por eso es que se les conoce como simógenos, ¿no? Y esta activación de estas proteínas lo que hace es amplificar toda la participación del sistema de complemento. Las proteínas que conforman este sistema de complemento van a estar presentes en la sangre, pero en forma inactiva, ¿sí? En forma inactiva. Y su activación va a deberse de repente a la participación de los complejos antígeno-anticuerpo que se han formado y estimulan la activación de una de las vías del sistema de complemento, que en este caso sería la vía clásica, ¿sí? Recuerden, cuando hablamos de activación de la vía de complemento, siempre tiene que estar determinado por algo en un lugar específico. Si es la vía clásica, entonces se activará por la presencia de esos complejos que ya se formaron, ya se unió el antígeno con el anticuerpo, ¿sí? Y esa unión antígeno-anticuerpo ya sabemos que tiene que ser específica, ¿no? Entonces, ahí se activará la vía clásica del complemento. Pero por otro lado, hay otra vía de activación del sistema de complemento que es directamente alguna de esas proteínas que conforman el sistema de complemento entra en contacto, ¿sí? Entra en contacto directamente con la estructura de los microorganismos. De repente la pared bacteriana, ¿no?
o alguna cápsula que presentan esos microorganismos entran en contacto con esa proteína y desencadenan la activación por la vía alternativa, ¿sí? Por la vía alternativa. Entonces, estas propiedades tienen que estar funcionando adecuadamente para que no vaya a suceder lo que ya les mencioné antes, ¿no? De repente, si se prolonga o si se activa en forma espontánea sin algún motivo, entonces en lugar de ayudar va a causar daño y traerá como consecuencia de repente que se produzcan las enfermedades autoinmunes, ¿no? Las enfermedades autoinmunes. Esta activación tiene que estar controlada. Entonces, lo que es decir lo mismo que se activa todo el sistema inmunitario mientras dure la presencia de ese agente extraño, ¿no? Una vez que ya pasó ese agente extraño, entonces esa respuesta del sistema inmunitario también desaparece. De la misma manera, el sistema de complemento dejará de activarse cuando ese estímulo antigénico, ya sea por la vía clásica o por la vía alternativa, o vamos a ver más adelante por la vía de las lectinas, se desaparece. Entonces, el sistema de complemento nuevamente estará con sus proteínas inactivas en el torrente sanguíneo. Entonces, cuando se dice cascada del complemento es porque una a una van a ir activándose las proteínas que conforman a este sistema de complemento. Y vamos a ver que son de 9 tipos de proteínas, ¿sí? 9 tipos de proteínas. Esta cascada del complemento tiene como componente central a una proteína que es llamada la C3, ¿sí? La C3. C de complemento, y van a ver ustedes que hay una secuencia de numeritos que van a ir marcando a cada tipo de las proteínas que van a ir formando parte de este sistema de complemento. Las formas biológicas activas de este C3, de esta proteína C3, son los productos de una ruptura de las proteínas, ¿no? O sea, de una escisión proteolítica. Y las vías, tanto las clásicas y las alternativas, van a tener diferentes componentes, ¿sí? Y estos obviamente se van a activar de diferente manera, ya hemos visto antes, ¿no? ¿Para qué? Con la finalidad de que se forme una llamada convertasa de la C3, ¿sí? Recuerden entonces que el componente principal de este sistema de complemento es el C3, ¿sí? Pero para que termine de actuar, tiene que haber una proteasa, una convertasa, perdón, ¿no? Una convertasa. Y para que se forme esta convertasa tiene que funcionar o activarse ya sea la vía clásica y la vía alternativa. Entonces ahí la transformarán o darán lugar a la formación de la convertasa C3, ¿sí? Si hablamos de la vía clásica, ya hemos visto que en la vía clásica los anticuerpos están unidos a sus antígenos, que estos son específicos, y hay una reacción, un complejo antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto? Entonces, secuencialmente van a ir estas proteínas activándose, ¿sí? Van a ir activándose de tal manera que si ustedes se fijan, esta vía clásica activa va a estar conformada por la C1, la C4 y la C2. Son 3 tipos de proteínas que van a participar en la activación de esta vía clásica del complemento. Entonces, al activarse estas proteínas, lo que hacen es formar ese complejo que está ahí, ¿no? C4B2A. Entonces, de esta manera, ya ese complejo C4B2A es la convertasa de la vía clásica, ¿sí? La convertasa de la vía clásica. ¿Y para qué tienen que formarse esta convertasa en la vía clásica? Para que posteriormente den lugar a la formación de la convertasa del C3, ¿no? Y en la vía alternativa, el C3B, que es otro tipo de proteína, entonces que se ha generado ya sea de forma espontánea o de repente porque la vía clásica se activó y se une a un fragmento que es llamado el BB, ¿no? Entonces, este B complejo fragmento proteico va a resultar de esa escisión
o de esa ruptura de factor B. Entonces, se forma ya ese nuevo complejo, ¿sí? Este nuevo complejo que vendría a ser la convertasa de la vía alternativa, ¿sí? De la vía alternativa que posteriormente genera al C3. Todo es una secuencia, ¿no? Todo es una secuencia. Así como, por ejemplo, en la cascada de la coagulación, se activaba el factor 12, ¿no? Y este factor 12 activado en presencia ya sea de iones de calcio, activaba el factor 11 y después se iba activando el factor 9 y así toda era una secuencia. De la misma manera se van activando acá estas proteínas por las diferentes vías de la activación del sistema de complemento. Teniendo en cuenta siempre que la vía clásica va a empezar activándose con el C1, C4, C2, ¿no? Que son los componentes esenciales de esa vía clásica de la activación del sistema de complemento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Lo está entendiendo o no? ¿O todavía estamos medio en el feriado? ¿Ah? Pregunten si tienen que preguntar. Bueno, nadie quiere preguntar. Luego de que se ha activado, ¿no? Luego de que se ha activado y se han formado esas convertasas en cada una de las vías de la activación del complemento, va a seguir ya esa unión de ambas vías, ¿no? Esa unión de ambas vías, ¿no? Que es la unión del C3B. Entonces, cuando ya se ha activado ambas vías, vamos a tener que transformarla, o se transforma la convertasa C3 en la convertasa C5, que esta es la que va a catalizar la escisión proteolítica de esa proteína C5. Voy a seguir comparando la cascada de la hemostasia o de la coagulación con esta cascada del complemento. No sé si se acuerdan ustedes que cuando se hacía la cascada de la hemostasia de la coagulación, se activaban la vía intrínseca, la vía extrínseca y llegaba hasta un punto común que era la activación del factor 10. A partir del factor 10 se activaba la vía común hasta desencadenar en la fibrinólisis. Eso. Entonces, de la misma manera, acá ya tenemos activada la vía clásica y la vía alternativa, ¿no? Entonces, van a converger en el punto de activar o transformar la convertasa C3 en C5 y después empezar, llamemos así, una vía común, ¿sí? Donde van a terminar de participar los otros componentes del sistema de complemento, la C6, C7, C8 y C9. Con la única finalidad de que esta activación completa el sistema de complemento, en lugar de fibrinólisis, va a tener que desencadenar en la lisis, sea de la célula que está infectada o de la vacuna, por cualquiera de las dos vías que se haya activado ese sistema de complemento. Entonces, vía clásica se activa, ¿sí?, con la participación o la estimulación de los complejos formados antígeno-anticuerpo, ¿sí? Y se desencadena en la activación de qué proteínas, la C1, la C4 y la C2, ¿sí? Y esas posteriormente van a transformarse, van a dar lugar a la convertasa C3, que es el componente esencial de todo el sistema de complemento, ¿sí? Así como decíamos en la cascada de la coagulación, factor 10 es el que va a dar origen a esa vía común, de la misma manera el C3 es el que va a cumplir esta función, ¿no? De unir ambas vías y desencadenar la destrucción o la lisis del patógeno, ya sea como complejo o como bacteria o parte de ese microorganismo que ha entrado en contacto con las proteínas del sistema de complemento. Entonces se activan, se transforman y luego desencadenan esa vía común, digamos así, hasta producir la lisis o la destrucción del patógeno que está causando ese problema de inflamación o de repente un problema infeccioso. Entonces, para que no se olvide, la vía clásica, ¿sí? La vía clásica se va a iniciar por esos complejos que ya se han formado
de anticuerpos con esos antígenos específicos, ¿sí? Entonces, hay una parte del fragmento de, de ese complejo, ¿no? El fragmento FC, que forma parte del anticuerpo, que va a activar al componente C1, que ya hemos visto que ahí se inicia la activación de la vía clásica, ¿sí? Y empieza a activarse toda esa vía clásica a través del C1, C4, C2, ¿no? Entonces, cada una de esas proteínas vemos que tenemos el C1, tiene sus estructuras, ¿no? Como se ve en la anterior, dice C1QRS, es la conformación de esa proteína C1, ¿sí? Los fragmentos QRS. Entonces, esto se activa, ¿sí? Y van a condicionar para que estos anticuerpos C1Q se vayan a activar. Pero estos sabemos que nosotros cuando se forman esos complejos antígeno-anticuerpos, ¿qué son los anticuerpos? Son las inmunoglobulinas que han respondido ante el estímulo de un patógeno o de un antígeno, ¿no? Y ya sabemos también que en las respuestas primarias son las inmunoglobulinas M las que van a aparecer primero. Y acordémonos que las inmunoglobulinas tienen su estructura básica fundamental para todas, que tiene una fracción constante, FC, y la fracción variable, ¿no? En este caso, la activación de esta vía o de este primer componente del sistema de complemento se va a unir, por ejemplo, a una parte, un dominio que se llama, que forma parte de esta inmunoglobulina M, que es el CH3. Si es que esa unión se da, o esa activación se da por la presencia de inmunoglobulina C. Y si es por la inmunoglobulina G, se unirá al CH2, que es un componente de esa fracción constante de esa inmunoglobulina. Y pueden activarse, por ejemplo, en el caso de la inmunoglobulina G, ya hemos visto que tiene subtipos, se activa con la G1, la G2, la G3, pero no con la G4. Entonces, tienen un lugar específico donde estos inmunocomplejos van a tener que unirse, ¿no? Entonces, al unirse, ya van a ir desencadenando la activación del componente C1, que es el que inicia la activación de la vía clásica del sistema de complejo. Entonces vemos ahí que hay un solo lugar donde va a unirse todo ese complejo antígeno-anticuerpo, ¿sí? Se une y estimula la activación de ese C1, que es el primer componente de esa vía clásica, ¿sí? Siempre tiene que estar unido, o sea, los complejos son los que van a dar lugar a la activación de ese sistema de complejo. Pero ustedes saben que no todos los anticuerpos van a unirse a los antígenos, siempre van a quedar sueltos, van a quedar solubles. Entonces, esos solos anticuerpos no pueden activar el sistema de complemento. Tienen que estar formando parte de esos complejos antígeno-anticuerpo para que puedan desencadenar la activación de esa vía clásica del complemento, ¿sí? Entonces, cuando se activa la vía alternativa, por ejemplo, ya casi ya vamos a ir viendo cómo se van activando cada una de las fracciones, de las porciones del sistema de complemento. En la vía alternativa, directamente esa proteína que va a iniciar la activación tiene que entrar en contacto con el microorganismo, ¿sí? Su estructura bacteriana, o si es, depende del tipo de microorganismo que sea, ¿no? Se une y lo que hace es, hemos visto que tiene que aparecer o activarse ese factor B, que es el que va a desencadenar la formación de ese complejo BB que hemos visto, que sería el complejo o la convertasa, el que va a ayudar a transformar la convertasa de la C3, ¿no? Entonces, se activa, digamos, el C3B y esta vía clásica no se va a desencadenar si no es que se ha producido una respuesta inmune específica previa, ¿sí? Si no hay una respuesta específica previa, entonces no
va a ir activándose este sistema de complemento. ¿Sí? En cambio, en la vía alternativa no necesita la activación o la existencia de una inmunidad específica previa. ¿Por qué? Porque en la vía clásica siempre, en la vía alternativa, hay que ver primero que sea reconocido ese microorganismo, ese agente patógeno, para que recién estimule la activación del sistema de complemento. ¿Sí? Y para que se dé eso, tienen que haber pasado ya por las diferentes etapas que se dan en nuestro sistema inmunitario ante la presencia de algún agente patógeno. ¿Sí? Ya se dieron las primeras respuestas de nuestro sistema. Entonces ahí recién tiene que activarse esta vía clásica. Una vez que se activa eso, cada componente va a ir activándose, y si ven ustedes, todo gira alrededor de esa C3, que es el componente principal del sistema de complemento. ¿Sí? Entonces se van activándose, y por el otro lado desencadenan ya la activación de los diferentes componentes de ese sistema del sistema de complemento. Ahí, por ejemplo, tenemos que por un lado, en la vía clásica, ¿no?, hay complejos que se han formado, complejos antígeno-anticuerpo. Y estos lo que activan es, en primer lugar, o se ponen en contacto con la C1. ¿Sí? La C1 sufre su transformación, su activación, y va activando a la C4. Se forma ya el complejo y luego van a converger en la activación del C3. ¿Sí? Del C3. Por la vía alternativa, directamente el microorganismo entró en contacto con ese factor B y estimulan la producción de esa convertasa del C3. ¿Sí? Y es C3BBB, todo ese complejo que vendría a ser la convertasa de este C3. Entonces, cuando ya se va produciendo esta activación, en el caso de la vía clásica, por ejemplo, lo que hace es el C3, a través de su convertasa C3B, activar a los macrófagos, ¿no?, o activar a las células que van a participar directamente en la fagocitosis de esos patógenos. Por el otro lado, si ya llegamos a activar esa C3 con la finalidad de ¿qué? De transformar esa C3B en una convertasa de C5, ¿no?, que es otra proteína del sistema de complemento. Entonces, todo eso activado va desencadenando la activación de las otras proteínas restantes y nos va a dar lugar a la formación de esos complejos, para que al final tenga que darse lugar a la lisis o a la destrucción, ya sea de esos complejos antígeno-anticuerpo o de estos microorganismos que han entrado en contacto directamente con el sistema de complemento. Y era lo que les decía antes, ¿no? Se activan estas dos vías, ¿sí? Van a converger, las dos tienen un punto de unión en el C3, ¿sí?, para que luego se desencadene la activación, digamos, de estas proteínas que vendrían a ser común a ambas vías, ¿no? Y la única finalidad es de que producir la lisis o destrucción de aquello que está haciendo daño. El sistema de complemento, igual que en esa cascada de la coagulación o de la hemostasia, tiene que estar de alguna manera regulado en el tiempo, de tal manera que, como se decía antes, se active cuando sea necesario, ¿sí? Cuando sea necesario. De repente, si se activó por esta vía clásica, ¿no?, pero cuando termina ese estímulo, entonces todas las proteínas que conforman esa vía clásica del sistema de complemento se inactivarán y seguirán disueltas en el tejido sanguíneo, ¿sí? O si es por el otro lado, igual de repente se activó por la vía alternativa, entonces estos desaparecen y el sistema de complemento, las proteínas que conforman este sistema de complemento, tendrán que estar disueltas nuevamente, solubles en el tejido sanguíneo, en la sangre, ¿no?
Pero si se prolongan estos activación del sistema de complemento, lo que van a traer como resultado serán las enfermedades autoinmunes. ¿Sí? De repente se mantiene eso y lo que hacen estos complejos formados, depositarse de repente en algún lugar de nuestro organismo y producir esos procesos inflamatorios crónicos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Cada una se activa, formando cada uno de los complejos y se forma pues todo ese complejo de ataque a la membrana que hay y conseguir posteriormente la lisis o destrucción de esos agentes patógenos, ¿no? Todo es una secuencia, ¿no? Todo es una secuencia, por eso que se conoce como cascada de la activación del sistema de complemento. De repente, por ejemplo, si es con la activación de esta parte, la C5 ya se transformó, entonces se pueden dar otros procesos que pueden ayudar a la destrucción de ese patógeno. De repente habrá una quimiotaxis, ¿no? Si se van activando algún tipo de células, como hemos visto acá, de repente irán liberando interleuquinas o citoquinas que vayan a producir, que producen esas sustancias y que van a ir ayudando a que se vayan captando y fagocitando esos agentes patógenos. O pueden producir reacciones inflamatorias que también son un mecanismo de defensa. Acuérdense que hay un proceso inflamatorio. ¿Qué hay? Hay fiebre, hay dolor, hay edema, entonces todas esas cosas son los que van a formar ese paquete, digamos así, dentro de nuestro sistema de defensa. Entonces, ya para terminar con nuestro sistema de complemento, que es un poco medio aburrido, que yo le tenía que sintetizar para que se pueda entender mejor. Estas van a ser todas las acciones que va a cumplir el sistema de complemento, ¿sí? Bueno, empezó se debió activar por el otro lado, ¿no? Pero lo que va a conseguir la activación del sistema de complemento por cualquiera de las vías que se active, obviamente, el objetivo de esta activación va a ser la lisis de aquellas células que están o componentes que son extraños, ¿sí? Pero en primer lugar, antes de que se produzca esa lisis que hemos visto, tienen que pasar toda una secuencia, ¿no? Puede producir un aumento en la permeabilidad vascular, ¿sí? Puede producir ese aumento en la permeabilidad vascular, de tal manera que todas las células que están implicadas en participar en la respuesta inmune entonces tengan mayor fluidez para que puedan ir al lugar donde se está produciendo el ataque de ese agente patógeno. Lo que hace también es contraer el músculo liso, ¿no? Contrae el músculo liso y evita de repente que esos complejos ya formados, ¿no?, se vayan a instalar en algún lugar de ese tejido y pueda seguir de repente, si es una bacteria, seguir proliferándose o seguir con su multiplicación bacteriana, ¿no? De alguna manera delimita el lugar donde debe ubicarse esos complejos con esa activación del complemento para que la destrucción del patógeno sea mucho más fácil. Hay células que participan, ¿no? Y hemos visto que algunas células tienen unos gránulos y estas van a liberar ciertas sustancias que van a impedir pues que se siga replicando de repente esa estructura bacteriana o ese agente extraño, y a través de esas sustancias que tienen estos gránulos también van a atacar de alguna manera la proliferación de estos patógenos, ¿no? Hemos visto que en una de las vías, cuando se activa ya la C5, por ejemplo, lo que hace es ayudar a la activación de algunas células que van a realizar la función de fagocitosis, ¿no? Y lo que hace es activación del sistema de complemento, es ayudar a que se produzca esta fagocitosis a través de un proceso que ya conocemos que se llama opsonización. El macrófago capta ese patógeno por cualquiera de esas vías que haya ingresado y lo que hace es presentarlo a un macrófago, ¿no? Lo presenta
de tal manera que va a ser mucho más fácil, ¿no? Esa célula directamente ya va a entrar en contacto con ese patógeno dentro de su citoplasma, formando el fagosoma, lo destruye y luego lo elimina, ¿no? Entonces, lo que hace este sistema de complemento es ayudar a que esa actividad de fagocitosis y opsonización sea más efectiva, ¿no? Para que ese microorganismo sea destruido con mucha mayor facilidad. Activación de quimiotaxis de los neutrófilos, ¿no? Estos van a potenciar su actividad con la finalidad de que ese patógeno sea captado más fácilmente, ¿sí? Y hemos visto que la parte final de toda esta activación del complemento es la destrucción, la lisis, ¿no? Ya sea de aquellas bacterias que han producido esta activación o de aquellas células que contienen componentes extraños y están infectadas, produciendo también algún tipo de patología, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el sistema de complemento. Como hemos visto en una de las definiciones primeras, el complemento, valga la redundancia, complementa esa actividad del sistema inmunitario, ¿sí? Ayuda a las células de repente que están participando en esa respuesta inmune a que ésta sea más amplia, ¿no? Más amplia y más eficaz para la destrucción del patógeno que está causando el daño. ¿Alguna pregunta? Nada, no les interesa nada.